Iniciamos punto por punto Periodismo sin Censura y se suma a esta mesa la diputada Judith Rodríguez Villanueva a platicar con ella, para estar charlando con ella. Buenas tardes, diputada. Muy buenas tardes, Sandra. Muy buenas tardes, Marcelo, Armando. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Con mucho trabajo, ¿no, diputada? Están en sesiones, de hecho, estás en el Congreso, ¿verdad? Ahí en estas labores legislativas. Sí, estamos en el tema de la permanente ahorita, estamos en receso. Tuvimos un periodo extraordinario hace algunos días y es el segundo que tenemos. Y bueno, ya nos vamos a incorporar en septiembre, ya estamos muy pronto para que termine este mes. Bueno, estamos prácticamente como un poquito más de la mitad, pero yo ya casi siento que los días corren demasiado y entonces pronto estaremos ya incorporándonos en septiembre al tema del periodo, el tercer periodo. Tercer periodo ordinario, ya un año más, que lo va a presidir Acción Nacional es la Junta de Gobierno y Coordinación Política, pero bueno, independientemente de ello, ¿cómo van esos trabajos de análisis en este periodo que se amplió, este extraordinario? Pues bien, este periodo que se amplió como tal fue, entre otros, el tema de la iniciativa que presentó el diputado Carlos Rafael Hernández por cuanto a pasar el inicio del proceso electoral al mes de la primera semana de enero, ¿no? Que todavía, bueno, eso ya se aprobó, ya quedó firme, esta fue la urgente resolución, esta iniciativa, y posteriormente, entre otros trabajos que estaban ahí mismo en ese orden del día, fue la simplificación administrativa que también se dictaminó y se aprobó en esa misma sesión extraordinaria, entre otros puntos también que tienen mucho que ver con el tema de paridad, ¿no? De reformas y sobre todo de homologación, que estamos paso a paso, vamos lentos, pero evidentemente ya hemos avanzado en algunas leyes en este sentido. Ya 2 años, ¿cuál sería el balance que hace, diputada? Ya son 2 años de trabajo legislativo, ya van por menos prácticamente, ¿no? Un año. Sí, ya vamos por menos. Mira, yo la verdad es que debo decirte, a título personal, no quisiera yo hablar por todos y todas las diputadas, pero me parece que esta figura de la caducidad legislativa es la que nos ha, de alguna forma, así lo pienso, y de hecho voy a presentar una iniciativa en breve, para que esta caducidad legislativa se aplique o sea efectiva al término o a la conclusión de los 3 años de trabajo legislativo de cada legislatura. ¿Esto por qué lo digo? Porque hoy por hoy se tienen 180 días de conocimiento desde que se lee en pleno para atenderla y 150 días posterior a que se turna a la comisión correspondiente o comisiones. ¿Qué pasa cuando es una comisión? Evidentemente puede caminar más pronto, ¿no? Porque el quórum es solamente los 5 diputados. Con un quórum de 3 diputados, teniendo mayoría, ya podemos avanzar en el análisis. Yo creo que esta figura de la caducidad es la que de alguna manera es nueva, es una aplicación de la nueva ley orgánica, pero sí nos ha generado un tema de muchas iniciativas que se han tenido que desechar justamente porque pasan el tiempo de atención y muchas de ellas son importantes. Tú no le puedes decir, o a lo mejor sí, platicábamos en un ejercicio o una iniciativa ciudadana, por ejemplo, se caducó tu iniciativa, pero puedes volver a presentarla. Entonces, la garantía a veces de que la vuelvas a atender en el tiempo que verdaderamente te permite la ley hoy como está vigente, sí genera mucha complicación. Yo creo que ahí es donde se ha detenido un poco el trabajo legislativo. Luego también la pandemia vino a sumar una parálisis en el trabajo legislativo, en el sentido de que evidentemente en los acuerdos de que teníamos que llevar a cabo acuerdos en el propio pleno para poder llevar sesiones virtuales y cómo nos íbamos a organizar. Total que por fin ya tenemos ese documento aprobado por el pleno y ya podemos hacer sesiones virtuales, hemos avanzado también, pero yo siento que esta figura de la caducidad, salvo opinión distinta de alguno de mis compañeros y compañeras, ha sido una figura que sí nos ha complicado mucho porque los tiempos no nos permiten la atención y luego la complicación de hacer quórum en una iniciativa que es turnada a 3 comisiones, a 5 comisiones. Si con una de por sí se complica el trabajo legislativo, imagínate hacer el quórum de 5 comisiones legislativas. Claro que sí. Marcelo, ¿alguna pregunta? ¿Cómo está, diputada? Hola, quiero preguntarle por un tema que ha estado en los medios hace varias semanas ya, que es el asunto de la reelección hasta por 3 periodos, me parece. ¿Se está debatiendo? ¿Están comisiones? ¿Cuál es la situación real de esa iniciativa?
Esta iniciativa ya fue presentada, está turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, todavía no se ha hecho un estudio, no nos han convocado para hacer el estudio de la misma, ciertamente es por hasta 4 periodos, evidentemente así marca la Constitución federal, y debo decirte al respecto de esta que todavía no hemos tocado análisis en sesión de comisiones. Yo soy parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, hasta este momento no la hemos atendido, y bueno, estaré en espera de que eso vaya a suceder. Armando. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Yo aprovecharía, por lo que ha comentado, 2 dudas que me surgen. Una, esto de la caducidad de las iniciativas, ¿podría decirse que el fenómeno de que se queden paralizadas tiene que ver solamente por la complicación del procedimiento? Por ejemplo, que tenga que pasar por varias comisiones, ¿o es a la vez una herramienta que pudiera servir para quien tenga el control de eso, pues de dejar congeladas cosas que pudieran interesarle que avancen? O sea, esa es una duda. Y le planteo de una vez la otra. La ampliación por el retraso más bien del inicio del proceso electoral se ha justificado más como por razones de tiempo, la pandemia, presupuesto. ¿Pudiéramos decir que, o hay alguna cuestión ya, un indicativo, que sí se esté pensando en la modificación del calendario electoral, que se había dicho incluso que pudiera cambiar para efectos de la elección de los gobernadores? Bien, gracias Armando. Por cuanto a la primera pregunta que me haces de la caducidad, fíjate que yo también en su momento llegué a pensar que esta figura de la caducidad, a contrario de lo que me señalas, era una figura que nos iba a permitir darle agilidad, ¿no? En la 14ª legislatura en la que estuve no había esta figura de la caducidad, y evidentemente tenías como el plazo en todo el periodo, en los 3 años, de ir atendiendo las iniciativas. Cuando yo llego a esta 16ª legislatura, entonces entiendo que la caducidad me va a permitir avanzar e ir más pronto, porque los días están contabilizados y tenemos plazos fatales. Pero bueno, no lo veo así. La verdad es que sí considero, por eso es que voy a presentar esta iniciativa que ya tengo lista, para que el plazo de la caducidad sea efectiva hasta a la conclusión de los 3 años de legislatura. No porque las iniciativas no sean importantes, menos o más importantes, todas son importantes, sino porque también nos permita a nosotros un plazo como el que se tenía con antelación, sin perder la figura de la caducidad, y tampoco hacernos de muchas iniciativas que se queden ahí por años y no tengan atención debida. Yo, a título personal, siempre he manifestado en algunas de las reuniones o muchas de las sesiones que hemos tenido públicas, incluso he dado apertura cuando no hay quórum para llevar a cabo la sesión. ¿Por qué? Porque esto también complica la participación, y a veces yo entiendo que las agendas de pronto pues se complican para todos las y los diputados, pero ciertamente pues ese es un trabajo que es de prioridad, y desde mi punto de vista lo tenemos que atender así. Yo no creo que la figura de la caducidad la hayan implementado para dilatar o para que alguna iniciativa se atienda o no, o esté a modo. Por el contrario, yo siempre he pensado que esa figura era para agilizar los trabajos, pero sí nos complicamos mucho, y hay un gran número de iniciativas. Incluso antes de cerrar el periodo ordinario, hicimos una prórroga que tampoco tiene viabilidad, y tampoco, con el respeto de quien opine distinto dentro del Pleno del Congreso del Estado, para mí hacer prórrogas al final del día, si no puedo sesionar porque no tenemos la presencia, pues la prórroga no sirve, se queda sin efecto, ¿no? Y por cuanto al siguiente punto, no sé si ahí quedó la duda aclarada, si no, aquí sigo. Por cuanto al siguiente punto de lo que me comentas, pues yo lo único que puedo decirte en este momento es que ciertamente la justificación que se dio en un principio es que hablábamos de un proceso que anteriormente había tenido, este proceso legislativo en cuanto a modificaciones ya había tenido 2 anteriores modificaciones. Antes estaba, cierto, como dice la ley, la primera semana de octubre, y posteriormente se pasó a enero. ¿Por qué? Porque el mismo Instituto Nacional Electoral en su momento nos llevó a hacer una homologación por el tema de fiscalización, y decía el instituto, si la fiscalización de las campañas y precampañas a nivel federal que están homologadas para esa elección anterior tienen que ver con las locales, estar desfasados, porque nos marcaba en lo local, o marcaba la ley en lo local, que debían ser precampañas entre noviembre y diciembre a nivel local. Entonces el INE de por sí hizo una modificación, entrando la legislatura, la propia presidenta y el Instituto Electoral fueron al Congreso, pidieron esta solicitud también por el tema de recurso. En la justificación que el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco hace por cuanto a la iniciativa que presenta, y sostiene que al concluir un proceso electoral, que fueron las mismas condiciones que pasaron en el anterior, concluyó un proceso electoral y arrancábamos otro inmediatamente,
Y es que en Quintana Roo así se ha venido dando, ¿no? Termina uno y estamos inmediatamente con el otro, y a veces en el presupuesto, decía el Instituto Electoral, no está como tal contemplado este tema. Además de que se movieron muchos y casi todos, en todas las instituciones, los recursos por el tema de la pandemia, que fue también otra de las cuestiones que están señalando. Y por cuanto a lo que me preguntas, si al final no es por un tema después de lo que dices de la modificación de los años de duración, pues bueno, eso lo estaremos viendo. Hasta hoy te puedo decir que no hay nada en el Congreso del Estado, pero en el momento que así sea, seguramente con todo gusto yo compartiré con ustedes. Gracias. Claro, se estará conociendo. Finalmente esa información no se puede ocultar, ¿no? Sí, claro, y bueno, es tanto como lo que me preguntaban del tema de la reelección, ¿no? Y yo he sostenido en muchas de las entrevistas justo eso. La reforma del 2014 a nivel federal establecía justamente en su artículo 59, la Constitución dice que los senadores tienen hasta 2 periodos y los diputados federales hasta 4 periodos. Y posteriormente ahí sostenía en su 11º transitorio, 11º, perdón, que los congresos locales podían hacer esa ampliación de hasta 4 periodos, 1, 2, 3, los que considerarán. Tenemos algunos estados que sí están hasta 4 desde el 2014 en su homologación. Y evidentemente, 2 cosas. La reelección como tal, así tuvieras los periodos que tuvieras, simplemente tiene 2 acciones. La primera es que no depende de uno mismo, no es del diputado que diga me voy a quedar ahí los 4, los 3 o los 2 periodos que están marcados por mi reforma local. Eso tiene que ver con el partido político. Y 2, la otra es si verdaderamente van a emitir un voto hacia ti. ¿Por qué? Porque podemos ver en Cozumel con Pedro Joaquín la reelección y no necesariamente tuvo los puntos a favor o los votos a favor. Lo mismo Sofía en José María Morelos, lo mismo Víctor Mas en Tulum, y así lo mismo Laura Beristain. Entonces no es un hecho de que porque esté en la reelección puesta ahí mismo, que además lo dice la Constitución Federal, esa es la realidad, signifique que vayas a poner tú, Judith, por ejemplo, me voy a quedar los 4 periodos porque no depende de mí. Y aun cuando el partido así lo considere, tampoco depende del partido, sino de los votos que puedan emitir. Y ahí tenemos los ejemplos de reelección que hoy existen y que aun cuando fueron a reelección no obtuvieron estos votos para poder estar en el cargo. Claro, finalmente es el ciudadano el que decide si le da o no el voto de acuerdo a la sentencia. ¿Algo más que quiera dejarle al auditorio? No, nada más estar muy atenta y agradecerles desde luego, Sandra, Marcelo, Armando, muchísimas gracias por esta oportunidad, y como he sostenido siempre, ustedes son los que nos permiten hacer del conocimiento a la ciudadanía del trabajo que estamos desempeñando y haciendo, y aquí estaré con todo el gusto del mundo siempre que así lo requieran. Muchísimas gracias. Los micrófonos son abiertos, es la política del Sistema Canadiense de Comunicación Social. Vamos a la pausa y volvemos.